Terminamos en este sábado 19 de julio, 100 años de Marino Muñoz Lagos, y hoy junto con su hijo, Marino Andrés, aquí en vivo en los estudios de Polar Comunicaciones. ¿Qué tanto era amigo Marino papá de Neruda? Mira, a ver, yo era muy niño cuando tuve la suerte de conocer a Neruda. Yo Sí, tenía 8 años. No es que esté esquivando la pregunta, pero sí, voy a sí, hacer sí. una suerte de preámbulos. ¿Ah? Eh, Neruda fue extraordinariamente amable conmigo, ¿ya? Fuimos al aeropuerto con mi papá a buscarlo. Iba otra gente también porque él venía como precandidato a la presidencia por parte del Partido Comunista. Eh, y él fue muy, muy amable, lo esperamos en la loza del aeropuerto. ¿Y por qué menciono esto? Porque imagínate, yo tenía 8 años y ese gigantón que era Neruda, porque yo lo veía así como si estuviera mirando las Torres del Paine, se agacha a saludarme, me da un beso en la frente, ¿ya? Y me dice, ¿cómo te va Grumete? Porque Neruda me decía Grumete, como mi papá era marino, entonces yo era Grumete. Y mi papá conoce a Neruda en Talcahuano, y lo único que yo te puedo decir es que conservo en mi poder un libro, Una casa en la arena, con fotografías de Sergio Larraín, con una dedicatoria que dice, Marino, Lala, aquí los esperamos. O sea, eso te puedo decir, o sea, ¿qué más? Yo creo que una invitación, ¿no es cierto?, de ese tipo se le hace a alguien que es cercano. Y con fotografías del gran Sergio Larraín. Y con la fotografía de Sergio Larraín. Yo tengo una postal también dedicada por Neruda que dice con afecto y con dibujos de Neruda, con afectos para Grumete. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, yo creo que ahí hubo una amistad y aprovechamos de contarlo porque se ha tejido mucho mito en torno a este tema, ¿ya? Yo con los elementos que tengo, yo hablo por lo que veo, por los documentos que hay, y el documento específicamente este libro La Casa en la Arena, con letra de Neruda y eso está ahí. Vamos a ver algunas imágenes con el apoyo de Nicolás, que nos está apoyando, cooperando. Eh, eh, oye, ahí, Acá, mira, ya, ¿dónde estamos? Estamos ahí esta es la escuela Hogar de Agua Fresca. ya, Ahí está el papá, ahí está en el extremo derecho, sí, aquí abajo, extremo inferior derecho, ahí se puede ver a Marino Muñoz, Lagos, 1949, sí, sí. 1950, esa fecha, eh, y haciendo este trabajo increíble, ¿no? Con los chicos de la Escuela Hogar de Agua Fresca. En esa época conoció a tu mamá, parece, ¿no? Exacto. Cuando él llega acá la conoce y la conoce porque quien lo recibe acá es mi abuelo materno. Ya. Como él venía, ¿no es cierto?, relegado y existía esa solidaridad entre los profesores, mi abuelo materno lo lleva a la casa. Ahí vamos a dejar esa foto porque yo te voy a hacer unas consultas a propósito de algo que es histórico, lo que pasó en Sí, 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 sí. 1957-58, el año geofísico internacional. Así es. Ya. Ya. Bueno, y fíjate que cómo se van enlazando las cosas. Yo no sé si en algún programa lo contamos, que bueno, llegaron varias oleadas de relegados y en una oportunidad me encuentro con una señora, fui a hacer un trámite y la señora ve mi nombre y me dice, ¿usted hijo de Mario Muñoz Lago? Yo digo, sí, sí me dice porque mi padre siempre hablaba de su amigo Marino Muñoz Lagos. Yo le pregunté a raíz de qué. Mire, me dijo, mi padre llegó relegado acá. Y su papá, don Marino, estaba en el muelle junto con otros que habían llegado antes, los estaban esperando. Y era un día muy frío
Y cuando su papá se dio cuenta que mi papá venía en camisa y llegó aquí tiritando de frío, su papá se sacó la chaqueta y se la entregó a mi papá. Y bueno, y mi papá se habrá quedado en chaleco o en camisa, no lo sé. Pero mi papá tal vez ya estaba un poco más aclimatado aquí al rigor del tiempo de Magallanes. Y eso, a propósito de lo que yo te decía de que mi abuelo materno es quien lo recibe en su casa. Y ahí conoce a mi mamá. Ya. Esa es la ligazón. Pero él llegó a hacer clases a la escuela 8. Él llega primero a la escuela 8. ¿Dónde estaba la La escuela 8? escuela 8 estaba en ¿Briseño? Briseño, esquina Señoret, vereda norte, playa, Norte, y claro, noreste. noreste, donde hay ahora ahí un asunto de juegos y cosas Sí, así. una casa que está un poquito Sí, abandonada, sí, una casa que es patrimonial, muy sí, antigua del sector. Esa escuela se fundó en sí. el año 1912. Claro, casa esquina. Y las canchas de mi papá siempre fue el barrio sur. Ya. Él vivió en la casa de los Rogel, vivió en la casa de doña Natalia, siempre tomó pensión en ese sector y siempre mantuvo el vínculo con quienes lo acogieron en sus casas. De hecho, yo hasta no sé, yo tendría 20 años y todavía cada tanto tiempo íbamos a saludar a doña Natalia Ya. en Avenida España que nos regalaba frutillas de quinta. Pero cuando se casa con la mamá, con la tía Lala, Sí, Eulalia Agüero Pleticosich, sí, ustedes van a... Todavía la Firroy no existía. no, no, no. Ellos se casaron en septiembre de 1957. Sí, el 4 de septiembre. Y después ustedes van a... O sea, Ellos, ellos claro. van a vivir al barrio Prat. No. Primero van a vivir aquí en 21 de mayo, tengo entendido, mira, ahí no te podría asegurar. Eh, sí, sí te lo puedo asegurar. 21 de mayo entre Bella Vista y Pérez de Arce, Ya, por la vereda Cerro. Ellos vivían en una casa al fondo de la casa de que habitaban mis tíos, el profesor Víctor Hugo Lebeque y mi tía Antonia Agüero Pleticosich. Ahí vivieron ellos y de ahí se van al barrio Prat, a Condel 137 al fondo. y después Y después, inauguran la en Firroy. noviembre de 1963, a la Firroy. Así es más o menos el derrotero. Ese es el derrotero. Y de ahí y después no se pudo ir nunca más de la Firroy. Antes de ir al corte del programa, hablábamos de que tu papá fue el campeón de la transversalidad, como le dicen hoy. Ah, sí, ¿Ah? claro. Porque tú decías, se carteaba con grandes escritores, los comentaba, pero también personas que escribían, no sé, del norte del país, le llegaban sus textos en manuscrito, en mimeógrafo, y él no tenía ningún problema en comentarlo. Eh, pero esos mismos escritores además le entregaban a él un poder, ¿no es cierto? El Sí. poder, el hecho de que era Marino Muñoz. Pero tú has dicho, Marino Muñoz Lagos además conversaba con el cartero, con el mueblista, con el panadero, con la señora de la oficina, no tenía ningún problema. ¿Tú crees que él tejía una red de amigos, de amistades, que eso después le servía para hacer sus crónicas, sus trabajos literarios o periodísticos? Mira, o sea, yo no veo por qué cualquiera de nosotros debiera tener problemas en conversar con cualquier persona que quiera conversar con nosotros, ¿no? Salvo, ¿no es cierto?, que sean un malandra, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero no veo por qué uno no puede tomarse un café con quien te invita a su mesa. No me cabe en la cabeza pensar de que, no sé, en hacer esos distingos, ¿O es que antes había una amistad cívica que se ha perdido? es que yo creo que, a ver, mira, el entrenador de fútbol, el Coco Basile, lo ¿Mm? grafica muy bien cuando le preguntan, ¿no es cierto?, por cuál es el mejor whisky y él da una marca, ya, y una marca que es cara.
Y el periodista le pregunta, bueno, pero ¿y si vas a algún lugar humildón y te sirven un whisky de ese que es más o menos nomás? Y el Coco Basile dice, y lo tomo. Claro, esa es la mejor marca de ahí, digamos. Claro, y lo tomo, si es con un amigo lo tomo. Ya, Aunque me parta de acidez, no importa. ya, Si es con un amigo, lo tomo. ya. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, o sea, no veo por qué si tú entras a un café y te invitan a una mesa, ¿por qué tú vas a distinguir o por posición socioeconómica o por ideología política, por religión, por club de fútbol? Yo por lo menos en lo personal no es una cosa que a mí se me pase por la cabeza. Y en ese sentido mi papá, tú podías verlo conversando con el suplementero, podías verlo conversando con el lustrabotas, podías verlo en ahí en el Sargento Aldea, o también en los salones del Club de la Unión o del Cabo de Hornos, y él era siempre el mismo. Pero uno nota, te hago esta consulta, porque uno nota que hay mucho arribismo también hoy día. Tu papá no tenía eso, no sufría de esas cosas. O sea, jamás sufrió de eso, o sea, jamás, no. Yo jamás le escuchaba comentarios respecto de personas, o sea, había definitivamente tipos de personalidad que no sintonizaban con él, No, lógico. ¿ya? El tipo chueco, el mala clase no andaba con él, independientemente de a dónde viniera y qué equipo de fútbol le gustara o en qué partido estuviera militando, ¿ya? No, porque mira, él era el mismo, donde lo pusieras, él era exactamente el mismo. Si había que ponerse corbata para ir a un lugar, se ponía corbata. Eh, si no, él andaba con sus pantalones, con sus blue jeans, con su jockey, su bufanda, y eso era todo. Y en la calle, eso sí, lo paraba mucha gente para conversar con él, para saludarlo. Últimamente era prácticamente un rockstar porque con esto de los celulares con cámara fotográfica era muchas fotos y cosas de ese tipo y era su vida, o sea, él siempre decía que él era un hombre sencillo. Tú ves que él era un poeta, nunca, de lo que sí se reía él era de los intelectualoides, y los llamaba intelectualoides porque, claro, eran los que posaban de intelectuales, Grave, ¿no es cierto? graves, que hablaban como intelectuales, que usaban ropa que en algún momento estaba de moda para los intelectuales, Presumir, no era poeta maldito. claro, ¿Ah? presumiendo, o por ejemplo de aquellos que se disfrazaban de poetas, ya se dejaban barba, usaban boina, hasta fumaban pipa. Andaban desaliñados algunos. Claro, entonces ese tipo de cosas a mi papá le causaba gracia, como también le causaba mucha gracia este tema de las musas, a él, o de los horarios o de ciertas horas en las cuales a él le llegaba la inspiración. Mm. Y él decía, para mí escribir es un trabajo, ¿ya? Yo eso de las musas, no, nada. Y que haya una determinada hora, el crepúsculo, el amanecer. No, yo tengo que cumplir con entregar en determinado horario una crónica y eso es todo. La única musa era el vino, ¿o no? A veces, claro, a Nada veces. más. Y la Coca-Cola, tú sabes que mi padre era un consumidor desenfrenado de Coca-Cola. Ujú. Era una cosa impresionante, por lo menos un litro de Coca-Cola al día, y Coca-Cola de la legítima, de la con azúcar, ¿ya? Y eso era para él infaltable, no podía faltar la Coca-Cola, como no podía faltar la casata de helado. Las casatas de helado iban pasando, y él le gustaban las de chocolate, porque como a mí no me gustan las casatas de chocolate, entonces él tenía la seguridad que no iba a tener merma. ¿Ah? Entonces, él, digamos, era casi por un asunto, ¿no es cierto?, de salvaguardar su stock de helado, que compraba este helado de chocolate. Y el chocolate dicen que da energía. Pero como te digo, conmigo estaba salvado porque a mí no me gusta el helado de chocolate, pero era fácilmente 2 casatas a la semana. A ver, pero para ir cerrando esto, él era amigo
de que la mayoría de los escritores comunistas. Tu papá era comunista, ¿no es Claro, cierto? sí. Neruda, Coloane, estamos hablando de los dos grandes próceres, Coloane, Ernesto Cardenal, sí. Juvencio Valle, Juvencio Valle, sí, Premio Nacional de Literatura, claro. Tipo extraordinario, ¿eh? extraordinario, ¿no es Sí. cierto? Pero también Bolodia, Bolodia, pero también era reconocido, no sé, le hemos encontrado crónicas muy sentidas sobre Miguel Serrano, por ejemplo. sí. Era amigo de Enrique Campos Menéndez, Muy amigo de Enrique Campos que lo Menéndez. quería un montón, lo Sí, admiraba un montón. De Escarpa, Roque sí. Esteban Escarpa, de Da- Armando Brown Menéndez. Uy, Armando Brown, fíjate que era una tremenda admiración. Tú tienes varias anécdotas al respecto que te han sorprendido de eso, ¿no? Mira, Que no las sabía, creo yo. mira, de Enrique Campos Menéndez yo alcancé a conocer Yo a también, Enrique. yo Sí. los vi Ah, no, pero juntos. perdón, pero de la jornada anterior, ya hablamos de Neruda. Francisco Coloane estuvo muchas veces Sí, en mi casa. Nicomedes Guzmán me faltó. Nicomedes Guzmán, Nicomedes vivía en Sí, la casa. sí, ¿Ya? sí. Mira, yo no tengo recuerdo de Nicomedes porque yo era niño, pero mi mamá cuenta que en la casa del barrio Prat yo tenía un Moisés con ruedas o tenía un coche y Nicomedes me sacaba a pasear en coche. O sea, imagínate lo que significa eso para uno, ¿ya? Nicomedes Guzmán como un tipo, no hablemos del escritor famoso, hablemos del escritor que rescató los temas sociales, Sí, po. ¿ya? Bueno, con Francisco Coloane muchas veces un tipo muy, muy agradable, muy cariñoso, un tipo lleno de afectos. Rolando Cárdenas. Tremendo amigo de mi papá, Rolando Cárdenas venía para acá y parada obligada era en la casa, Mm. ¿ya? Lo mismo que cuando mis papás iban a Santiago. Y estas amistades se extendían a mi mamá. Martín Cerda, también cuando estuvo acá. Bueno, Enrique Campos Menéndez, muy amigos, tuvimos muchas veces la oportunidad de estar con Enrique Campos. Enrique Campos era un espectáculo, él era un dandy, era ya. Y tenía esos ademanes de actor, O sea, ¿no? imagínate, Enrique Campos Méndez se codió en Roma con Vittorio Gamma, con Virna Lisi, con Gina Lollobrigida, ¿ya? Y era un tipo súper afectuoso, súper sencillo, un tipo con el cual tú podrías conversar con cualquier tema con él, y de quien yo lamento mucho no haber conocido, fíjate, es don Armando Brown Menéndez, porque mi padre tenía mucho cariño y no sé por qué, no sé por qué nunca él, tuve o acompañé a mi papá cuando se juntaban con Brown Menéndez. Yo siempre acompañaba a mi papá en estas cosas. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando mi amigo Alfonso Campo González de San Gregorio, sobrino de Armando Sí. Brown Menéndez, me cuenta que en una oportunidad que vino Armando Brau Menéndez para Punta Arenas, llegó allá a San Gregorio y contento como niño con juguete nuevo. Entonces venía muy feliz. Entonces le dijo, oye, ¿qué pasó? Y Armando Brau le dice, vengo con el último libro que me regaló mi amigo Marino Muñoz Lagos, dedicado por él su último libro de poesía. Mm. ¿Ya? Entonces, ahí tú ves esas expresiones de afecto, de cariño genuino. Yo tuve la suerte, como te digo, de conocer a muchos de estos escritores que fueron amigos de mi papá, por ejemplo, doña Carmen Ábalos. Claro. ¿Ya? Vamos a hablar de ese tema. Nos vamos a quedar cortos con este programa. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esto de Marino Muñoz Lagos. Te comprometo, Marino, Muy para el bien, pues. próximo sábado. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Pero no podemos dejar pasar porque hay dos temas pendientes que tenemos que hablar ahora. Ya, Te propongo lo siguiente, aquí con el apoyo de Nicolás. Esa imagen nos muestra a Marino Muñoz en la Antártica. sí, sí, 1957-58 fue un capítulo mundial, sí, el año geofísico así internacional, es. que después derivó observaciones de carácter científico. La mayoría de las potencias del planeta de aquel entonces enviaron todas sus misiones de científicos a la Antártica, eh, y las conclusiones llevaron a que finalmente, entre otras cosas, por cierto, se firmara el Tratado Antártico
en la cual Chile es uno de los 12 países iniciales en que firmó el tratado el 1 de diciembre de 1959. Pero Marino Muñoz Lagos, tengo entendido que fue el único periodista acreditado en Magallanes que pudo cubrir este evento. Claro, eso fue como corresponsal Sí. y después escribió sobre esto. Y dio a conocer a una serie de escritores chilenos antárticos que hoy día están de moda. Pero mira, ahí ojo con una cosa, Víctor, y me olvidé mencionarlo cuando tú, y seguramente se olvidaron muchos más cuando tú mencionaste a los escritores cercanos a mi papá. Jaime Lazo. No, Jaime Lazo, mira, No podemos dejar de hablar de él. Jaime Lazo, mi papá lo retrata como el escritor más entrañable que haya conocido. Era un tipo extraordinario, yo me acuerdo tan bien de él. Él estaba como cónsul en Ushuaia, Ujú. ¿ya? Y llegó, primero pasó por Punta Arenas, porque mi papá era amigo de su padre, Olegario Lazo Mm, Baeza, ujú. ¿ya? Autor de los famosos cuentos militares. Oye, Jaime Lazo era un niño, era un tremendo gigante, pero era un niño. Y yo recuerdo que él, cuando él llegaba, la casa era una fiesta, o sea, mi papá lo cuenta muy bien en una crónica, de que una noche de viento, de temporal, aparece Jaime Lazo por nuestra casa en la población Firroy y alargó, ¿no es cierto?, una botella de whisky. ¿Ya? Y aparte de eso traía regalos para mi mamá, a mí me traía juguetes porque Ushuaia era Puerto Libre. Y fíjate que esa botella todavía está en la casa. Ajá. Yo en alguna crónica también lo relaté, o Sí. sea, esa botella es del año 66, 67 por ahí, tendría otros tantos años desde que se hizo ese whisky y ya han pasado más de 60 años y ha pasado de todo y tuvimos con mis padres muchos motivos para celebrar, muchos. Jaime Lazo, próximo programa yo te voy a hacer varias consultas de Jaime Lazo, que es uno de los escritores más interesantes, sin duda, desaparecido prematuramente, Sí, eh, posiblemente uno de los precursores de la literatura antártica. es que mira, a eso iba. Hay dos cosas respecto de Jaime Lazo, aparte de sus aspectos personales. Yo creo que injustamente ignorado como integrante de la generación del 50, al punto que Luis Sí, Sánchez Latorre, Filebo, gran crítico literario, ya amigo de mi padre, ¿no es también. cierto? Y que además lo contrató en las últimas noticias de mi papá. No obstante, mi papá cuando le criticaba los libros a Filebo le daba con todo. ¿Ya? Ahí tú ves la separación un poco entre la labor del comentarista y ver la amistad Un demócrata cristiano, y, creo que era. y demócrata cristiano, muy tremendo amigo de mi papá, muy generoso con mi padre. Bueno, Filebo sostiene que Jaime Lazo es el escritor, por definición, símbolo, por no decir el mejor escritor de la generación del 50. Y eso significa, ¿no es cierto?, ponerlo por sobre Lafourcade, Jorge Edwards, José Donoso, Donoso, Claudio Giaconi. Jodorowsky, Claudio Giaconi con La difícil juventud. Pero para mí Filebo, independientemente a veces de los palos que le pegaba a mi papá en las crónicas, Filebo es una palabra autorizada. Y por eso te digo yo, injustamente olvidado en términos de su participación como integrante de la generación de 50 e injustamente olvidado como escritor antártico. Fíjate que yo estoy convencido y hace mucho tiempo ando preocupado de buscar algunas cosas que Jaime Lazo habría escrito sobre la Antártica, porque incluso después se han hecho recopilaciones Sí. sobre escritores que han hecho cosas sobre la Antártica y Jaime Lazo no aparece por ninguna parte. Pero iba a eso, que tu papá posiblemente tiene que ser el primero o uno de los primeros cronistas chilenos que da a conocer una serie de escritores y los va juntando, escritores antárticos, en Sí, este caso el mismo Neruda que escribió de la sí, Antártida. Está Jaime Lazo, como dices tú, Claudio Rego Vicuña, Coloane, sí, Miguel Serrano, sí, Salvador Reyes, sí. entre otros. Pero fíjate que lo interesante de Jaime Lazo es que él, como era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? En los escritos de él debe haber ahí una amalgama entre lo literario Y el y lo científico, Sí, ¿ya? Y lo técnico. De ahí el valor de lo que escribió o pudo haber escrito Jaime Lazo. Yo sé, creo que en algún momento lo conversamos, hay cosas de Jaime Lazo que están perdidas, sí, ¿ya? seguramente. Sería bueno rescatarlas.
La última consulta. Marino Muñoz Lago impulsó la literatura femenina en Magallanes. Sí, sí, pero mira, ¿me permites algo antes que se me Para vaya? cerrar. Lo de la Antártica. Ya. Ya, y si no nos da el tiempo, dejámoslo en la literatura femenina para el otro programa, ya que me comprometiste y me comprometí. Y ya dijiste que sí. Y ya dije que sí. Ya. Fíjate que mi papá contaba que en ese viaje, ese fue en el transporte Angamos, tengo entendido. Ya. Tengo entendido, ahí a lo mejor estoy equivocado. En el paso de Drake, según lo que contaba mi papá, se marearon todos los marinos, ¿ya? Y mi papá no, él no se mareó. Y se tuvo que hacer cargo para cuando ya pasaron el paso de Drake, que fue una pasada horrible, según lo que cuenta mi papá, él se tuvo que hacer cargo de la cocina, Ya. porque los cocineros estaban muertos. Entonces, bueno, está bien, y ya al otro día, con la mar en calma, en algún momento había que comer. Y él tuvo que hacerse cargo de eso y gracias a él pudieron comer la oficialidad y los que podían comer, digamos, que ya se les había pasado el mareo. Cuando fueron a la Antártica. Cuando fueron a la Antártica. Tiene que haber sido en el transporte Angamos. En el transporte Angamos, Sí. claro. Y dice que fue pero una barbaridad ese cruce. Pero él, nada, él quedó, pero andaba como roble en el barco. Literatura femenina. Sí, impulsor de la literatura femenina en Magallanes, difusor de la literatura femenina nacional. Conservamos en los archivos de él, cartas, por ejemplo, de Marta Brunet, Sí. Premio Nacional de Literatura. Yo encontré un documento que va a aparecer mañana en el Magallanes, donde veíamos ahí una foto en la escuela hogar, y él proponía que se creara una biblioteca y que la biblioteca llevara el nombre de Gabriela Mistral. Y Mistral estaba viva. Sí, pues. No, y además que él escribió uno de los primeros libros que se escribieron acá en Magallanes, Sí. lo escribió él. Y fíjate que un detalle respecto a Agua Fresca, mi papá comentaba que él se iba a caballo desde Agua Fresca, desde la escuela al hotel de los Raicevich, el hotel que todavía está. Ya. Y él fue muy amigo de los Raicevich. Entonces iba a caballo y volvía. ¿Cuántas escritoras también? María Cristina Ursis, Astrid Fugel. Sí, Ágata Gligo. Ágata Gligo. Sí, Y- sí, el de y las ot- Magallánicas. y otras más que se formaron bajo el alero de Marino Tomás Muñoz Lagos. Primera parte de lo que va a ser este recuerdo, este homenaje conmemorativo a los 100 años del gran escritor magallánico, nacido en Mulchen, pero toda su vida radicado aquí en el Austro, Marino Tomás Muñoz Lagos. Junto con su hijo, Marino Andrés Muñoz Agüero, nos despedimos. Y recuerde que este programa se retransmite mañana domingo de 14 a 15 horas. Nada más. Chao, chao.